Hola flipados y flipadas, hoy os traigo una receta para Halloween, bombones de calabaza. Y como soy un poco puñetero, uno de ellos llevará una sorpresa especial. Atentos al vídeo. Ingredientes. Los ingredientes para nuestros bombones: 110 gramos de calabaza, 40 gramos de chocolate blanco, unos arándanos y unas pipas de calabaza, 15 gramos de almendra molida, 240 gramos de leche condensada y 10 gramos de mantequilla. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es meter la calabaza en el microondas. Le hemos puesto 2 cucharadas de agua y lo tapamos. La tendremos al principio 3 minutos, hay que dejarla hasta que esté blandita. Mientras se cocina la calabaza, vamos cortando el chocolate a trocitos pequeñitos. Vamos cortando el chocolate a trozos. Así, bien picado. Reservamos nuestro chocolate. La calabaza ha estado 4 minutos al final en el microondas. Ahora tenemos que hacer una pasta con la calabaza. Hay que darle bien con el tenedor. Ahora tenemos que pasar toda la masa por un colador. Con un poco de paciencia, ¿veis? Va pasando. Bueno, vamos acabando. ¿Veis? Esto ya no nos va a pasar porque son todas las hebras de la calabaza y ya no hay manera. Esto lo vamos a tirar. Adiós, muy buenas. Y este puré hay que recogerlo. Vale, ya tenemos nuestro puré pasado, así que vamos al siguiente paso. Ahora vamos a tamizar la almendra. Esto es para quitar estos bolotes que tenemos. Así, tamizamos bien. Y estos granitos que no pasan, adiós. Venga, que esto va viento en popa. En una perola a fuego medio metemos la leche condensada enterita. Venga para adentro, así. Metemos la mantequilla. Y el polvo de almendra. Vamos a remover. Y por último metemos nuestra pasta de calabaza, nuestra crema de calabazas. Rebañar bien el plato, que no quede nada. Y ahora atentos, a fuego medio esto hay que ir removiéndolo. Vamos a conseguir una masa, irá perdiendo humedad, luego veremos la consistencia. Y bueno, vigilad que no se os queme, que esto corre peligro. Venga, así, iremos removiendo. Así hay que ir removiendo sin parar, a fuego medio. Si no se pegará al fondo. Poco a poco irá espesando. Bueno, ya veis que ha espesado bastante. Para que os hagáis una idea, lo he tenido 20 minutos. Aquí, dándole a la espátula. Así. Vale, pues mirad, apagamos el fuego y agregamos nuestro chocolate blanco. Y damos vueltas para que se funda. Se tiene que incorporar todo el chocolate. Vale, pues retiramos del fuego y ahora comentamos. Siguiente paso, untamos una bandeja con mantequilla, así. Ahora echamos nuestra pasta. Vale, pues ya tenemos nuestra pasta, la espachurramos un poquete, así, la extendemos y la dejamos en la nevera 3 horas. ¿Con que a la nevera? Bueno, pues a esperar. Voy a aprovechar a hacer las camas, a limpiar un poquito, que si no luego llega la parienta para casa y me canea. ¡Hala! Oye, por cierto, suscribiros. Por cierto, si al final del vídeo os ha gustado estos bombones, darle al like, suscribiros, que me echáis una mano muy grande. Bueno, acabamos de sacar nuestra masa y como veis ya tiene una consistencia pues mucho más dura, ¿vale? Con esto vamos a trabajar, vamos a hacer bolas de 20 gramos. Y si estáis en plan perruzo, pues las hacéis en ajo cubero. Ahora vamos a pesar, así las haremos todas iguales. A ver, vamos a pesarlo. Bup, bup. Oh, su puta madre. Así, 20 gramos. Pues vamos a seguir haciendo bolas. Ya hemos separado nuestras raciones de 20 gramos y ahora toca darles forma de calabaza. Mira, lo primero que vamos a hacer es coger un arándano, una porción de masa y ponerle un corazón de arándano. Ahora nos ponemos la mantequilla en las manos para que no se nos pegue. Damos forma esférica a nuestra futura calabaza.
Mirad, trabajamos las bolas de una en una mientras están las otras en la nevera, porque si no se calientan muy rápido y se ponen chuchurrias. Hacemos una bola. Podéis poner todos los arándanos, meterlas otra vez al frigo y entonces ahora hacer esto. Hacer lo que es las guías de la calabaza, para que parezca una calabaza. Así. ¿Veis? Es más mover el cuchillo que la calabaza. Y así. Y ahora los ojitos. Blup, blup. Y la boca. Y una pipa de calabaza arriba para adornar. ¡Hola! Bueno, ahora viene lo guay de la receta. Hemos estado poniendo un corazón de arándano en todas. Pues ahora vamos a poner esto. ¿Sabéis lo que es? Es wasabi. Le vamos a poner dentro. Bolita. Esto pica que te vas del perolo. Y vamos a hacer una calabaza con cara de malvada. Y al que le toque, premio. Si no queréis ser tan capullitos de Adeli como yo, podéis ponerle un pedazo de chistorra, un casco de oliva, yo qué sé, lo que os venga en gana. Yo voy a poner esto porque soy así. Pues ya tenemos nuestras calabazas de Halloween. Podéis guardarlas en el congelador, perfectamente. Y como no soy tan cabroncete como creéis, me voy a comer la malvada. Esta que tiene cara de mala uva, que hemos reinado de wasabi. Va por ustedes. Pica, pero queda que te cagas tú. Hostia, como pica, pero en menos cantidad esto está brutal. Hostia, la que acabo de inventar tú. Queda perfecto. Jodido, pero perfecto. Venga, amigos, animaros a hacer esta receta, suscribiros, darle a like y ayudarme a crecer con el canal. Venga, hasta luego.